Muy bien, pues en esta mañana quiero compartir este mensaje que comencé la semana pasada, esta serie que se titula La batalla de la vida. Last Sunday, we began this sermon the series titled The Battle of Life, and today we're going to continue. Y bueno, creo que a través de esta serie vamos a ser bendecidos, And I believe that throughout this series, we will be blessed. porque vamos a estar tocando un punto muy importante y necesario en este tiempo de nuestra vida. Because we will be touching base on a very important point and very necessary in our lives. Así que lo primero que quiero tocar en esta serie, So the first thing that I would like to discuss in this series lo necesario para esta batalla. is the necessary thing for this battle. Así que abre tu Biblia conmigo en el libro de Romanos capítulo 4, en verso 20. So open your Bibles to the book of Romans chapter 4 verses 20 through 21. Y dice la escritura: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido. ¿Cómo dice? Plenamente convencido. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien claros en nuestras vidas, plenamente convencido de lo que Dios está haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y luego dice, esto es en lo que él estaba plenamente convencido, que poderoso era también para cumplirlo el Señor. Así que ahora nos va a hacer el favor de leerlo en inglés. ¿Ya lo tienes ahí? A ver. He staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded by that what he had promised, he was able to perform. Hagamos una oración juntos. Padre, te damos gracias esta mañana Father, we thank you this morning por tus bendiciones y tus bondades sobre nosotros. for your blessings in our lives. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nosotros. We ask your Holy Spirit to speak to us. Necesitamos escuchar de ti, We need to listen to you, no del hombre, not from man, pero de ti, Señor. but we need to hear from you, Lord. Así que abrimos nuestros corazones So we open our hearts para que tú hables a nuestras vidas. so that you speak to our lives. Transfórmanos, Transform us, lo que sea que esté sucediendo, and whatever is happening, que en esta hora todo sea cautivo a ti, Señor, please take captive whatever is happening para que así podamos escuchar tu voz esta mañana. so that we can listen to your voice this morning. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Esta es una realidad que estamos experimentando, una de las más grandes batallas de la historia en la iglesia. It is a reality that we're experiencing one of the strongest and greatest battles in history of the church. Y creo que aún todavía se va a intensificar aún más todavía And I believe that it will intensify even more lo que se refiere en cuanto a la fe. in terms of faith. Y el elemento más importante para que nosotros podamos ganar esta batalla And the most important element for us to win this battle es la fe. is faith. Necesitamos crecer en nuestra fe. We need to grow in our faith. Necesitamos crecer en lo que Dios ha prometido hacia nuestras vidas. We need to grow in what God has promised for our lives. Entonces aquí es donde constantemente somos atacados en el área de la fe. And this is where we're constantly attacked, in the area of faith. ¿Alguien se identifica con esto? Can somebody identify itself with it? Los niños son atacados en el área de la fe. Children are attacked. Jóvenes, Youth, los medio jóvenes, the older adults, the half youth, half youth, y los que ya son adultos, ancianos, todos estamos pasando por este problema. and the adults and even the elderly are facing this problem. Y de hecho esa es una batalla que estamos viviendo todos los creyentes. And this is a battle that all believers are facing. De hecho fue la manera en que Adán y Eva fueron abordados por la serpiente. It was actually the way that Eve and Adam were approached by the ancient serpent. Fue en esta misma línea de la fe. It was in this line. La idea de poner la duda a Eva en cuanto a lo que Dios había hecho. The idea to plant doubt in Eve in terms of what God had done. ¿Lo recordamos? Do you remember that? ¿Cuál fue la manera que la serpiente abordó a Eva?
Which was the way that the serpent approached Eve? Con que Dios ha dicho. So God said something? El punto era atacar la fe. The point was to attack her faith. Y eso es lo que estamos viviendo en los días de hoy. And that's what we're living in today. La fe está siendo atacada constantemente en todos los aspectos. Faith is being attacked constantly in all aspects. Y tenemos que tener cuidado en esto. And we need to be careful. Para establecer las bases del resto de este mensaje, de estos mensajes, And to lay the foundation for the rest of the messages, permítanme hablarles acerca de 3 aclaraciones let me speak to you about 3 clarifications sobre una fe que glorifica a Dios. about the faith that glorifies God. Así que si no les importa, seré breve en cuanto a esto, So I will be a little brief in terms of this, pero para que sepan cada una de estas verdades que será abordada en esta serie. but please know that each of the truths that will be discussed in this series, Entonces, ahora solo lo que quiero hacer es introducirlas para empezar a moldear la mentalidad de nuestra iglesia según la dirección bíblica. and I just want to introduce them and shape them according to the mentality of our church. Así que esta es mi esperanza de poder motivarlos a ustedes como iglesia So my hope is that I could motivate you as a church en nuevas formas de confiar en el Señor. in new ways to trust Y God. con esto no estoy hablando nuevas formas aparte de la Biblia, no. And I'm not con la speaking palabra. about new ways apart from those scriptures. No, it's in the scripture. Y es importante que entendamos esto. And it's very important that we understand Entonces, this. lo necesario para esta batalla, número 1, es una fe orientada al futuro. So the number one thing that we need for this battle is a faith oriented to the future. Ponme atención, por favor. Please pay attention. Es lo primero, y esto es lo primero que quiero decir de esta fe. This is the first thing I want to say about this faith. La fe que honra a Dios es la que pone sus esperanzas en las promesas de Dios para obtener la verdadera felicidad. The faith that honors God is the one that puts its hope in God's promises to obtain true happiness. Si nos ponemos a pensar, todo el mundo entero está en busca de la felicidad. If we think about it, everybody's looking for happiness. ¿Se ha dado cuenta de esto? Have you noticed that? Buscamos la felicidad a través de posesiones. We seek happiness through possessions. Buscamos la felicidad a través de lograr algo en la vida, We seek happiness through achieving things in life, éxito. success. Buscamos felicidad a través de tener una esposa, un esposo, We seek happiness through a husband or a wife un trabajo, or a job, una casa, un carro. a house, a car. Pero con el tiempo te das cuenta que ninguna de estas trae la verdadera felicidad a tu vida. But in time, you notice that these things don't bring true happiness to your life. El único que puede traer felicidad a nuestras vidas es Dios. The only one that can bring happiness to our lives is God. Y cuando encontramos en Dios la felicidad, So when we find happiness in God, todo comienza a tomar lugar en nuestras vidas. everything starts to fall into place in our lives. Pero si no aprendemos a disfrutar a Dios, But if we don't learn to enjoy God, nunca vamos a disfrutar nada más en esta tierra. we will not enjoy anything else in this earth. Por eso la infelicidad That's why being unhappy, de muchas personas, that's why the unhappiness of many people, sean ricos, sean pobres, sea gente que tuvo una carrera, gente que no tuvo una carrera, in all kinds of people, whether they're rich, they're poor, or in any type of job, es porque no hemos aprendido a disfrutar a Dios. is due to the fact that they haven't learned how to enjoy God. Entonces, en otras palabras, esta fe está orientada al futuro. So, in other words, this faith is oriented towards the future. Confía en Dios, en que hará algo en el futuro, Trusting God for something He will do in the future, ya sean 8 horas whether it be in 8 hours o en 8,000 años. or in 8,000 years. Esa es la fe que nos va a ayudar a poder disfrutar a Dios en nuestras vidas. That is the faith that will help us enjoy God in our lives. Ahora, pongamos atención. Hebreos, So let's pay attention to this. In the book of Hebrews, bueno, me estoy adelantando un poquito, pero
Ahorita llegamos a este punto de Hebreos. Okay, we'll get back to the point in Hebrews. La función de los eventos del pasado, The function of the events of the past, por ejemplo, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, for example, the death and the resurrection of Jesus Christ, apoyan la fe en las promesas de Dios. support the faith and the promises of God. Nosotros hemos creído que somos salvos We have believed that we are saved por la verdad through the truth de que Cristo resucitó. that Jesus resurrected. Pero no es solamente mantenernos en el pasado, But it's not just about staying in the past, sino lo que representa que Dios ha prometido que hará en el futuro. but it's about what God has promised to do in the future. ¿Y qué es lo que dijo que Dios hará en el futuro? And what did he promise that he would do in the future? Voy a preparar lugar, That he would prepare a place for porque us. donde yo estoy, Because where I am, quiero que ustedes estén conmigo. I want you to be with me. Yo tengo esa promesa, I have that promise que este mundo no es mi casa, that this world is not my home. es allá con el Señor. It's with the Lord. De hecho, hay un canto There's a song, antiguo an older song. que creo que se llama El Viaje, creo que se llama. I believed in Spanish is called the Journey. Y es ese mismo, que tengo esa promesa que este mundo no es mi hogar. And it talks about that promise that this world is not our home. Y dice, yo me voy de viaje And it says that I will go on a journey porque tengo un pasaje because I have a ticket para el más allá. to the eternal. Entonces el Señor nos ha dado esa promesa. So God has given us this promise. Si la fe solamente fuera a basarse en lo que pasó en el pasado, If faith was just about basing yourself in what happened in the past, no sería fe entonces. then it wouldn't be faith. Porque no tendríamos una esperanza, o sea, diríamos, ¿qué beneficio tengo si yo creo en esto, pero no hay una promesa de en el futuro? Because we would know the benefits we would have if I believe in something, but we won't have hope for the future. Para ser salvos, In order to be saved, es absolutamente esencial creer en la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. it is absolutely essential to believe that Christ died for us and that he resurrected. Pero también es crucial porque la fe y la resurrección de Cristo son las garantías de la promesa de Dios. But it is also crucial because the death and the resurrection of Christ are a guarantee of God's promises. Entonces, al entender que Cristo murió y resucitó por mis pecados, So when you understand that Christ died and resurrected for our sins, yo tengo esa promesa I have that promise de que el Señor that the Lord un día me resucitará will resurrect me si nos toca morir. if I have to die. Pero si nos toca ser llevados cuando el Señor venga por su iglesia, But if we are to rise with him when he comes for his church, de acuerdo a segunda de Tesalonicenses capítulo 4, do you remember the second book of Thessalonians chapter 4? dice que el Señor, primeramente, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos unidos con ellos para recibir al Señor en el aire. It says that the ones who died in Christ first will be resurrected, and then the ones that have remained will then be elevated with him. Ahora, los que dicen, yo creo en Cristo, yo creo que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de la muerte. Now, for those who say, I believe that Christ died for my sins and that he rose from the dead, Pero luego no ponen diariamente su esperanza en las promesas de Dios. but then do not put their hopes in the promises of God, No tienen una fe que honre a Dios. they don't have a faith that honors God. No sé si me está siguiendo. I don't know if you're following me. Es importante It is very important que hayas creído en Cristo para salvación, that you have believed in Christ for salvation, que Él murió en la cruz por nuestros pecados. that he died in the cross for our sins. Pero ahora yo tengo que poner mi esperanza en el Señor cada día. But now I have to put my hope in the Lord each day. Entonces, esto puede verse en nuestro texto de hoy. And we can see this in today's verse. Justo después de exaltar a Abraham Right after God exalted Abraham por creer en las promesas de Dios. for believing in the promises of Verso God, 19-21, it's in verses 19 through 21. Pablo dice lo siguiente: Paul says the following, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. that his faith was also counted as just. Entonces, ¿qué fue lo que Abraham, o cómo fue que Abraham fue justificado? So how was Abraham justified? Porque creyó en las promesas de Dios. Because he believed in the promises of God. La fe de Abraham era una fe orientada hacia el futuro. Abraham's faith was oriented towards the future. Y esta es la fe que justifica. And
And this is the faith that justifies. Entonces, mira, leemos Romanos, If we read Romans capítulo 4, versos 23 y 24. chapter 4, verses 23 and 24, Pon atención, mira. please pay attention. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. But the words, "It was counted to him," were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. Note algo interesante aquí, el versículo no dice, Can you notice that the verse does not say, la fe le será contada como justicia a los que crean en el pasado hecho histórico que Jesús resucitó de los muertos? that it doesn't say that faith will be counted as righteousness to those who believe in the past historical fact that Jesus rose from the dead. Aunque esto es crucial, es muy importante, Even though this is crucial and very important, el versículo dice que seremos considerados como justos si creemos en Dios, the verse says that we will be considered righteous if we believe in God, como Abraham creyó a Dios. the way Abraham believed in God. Y eso es lo mismo que Dios, es lo mismo que Dios hizo, resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos para que pudiéramos nosotros confiar en Él. And this is what God did. He rose Jesus from the dead so that we could trust him. El apóstol Pablo dijo, si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación. Apostle Paul said that if Christ did not rise from the dead, then our faith is in vain. Entonces, el fin es que lleguemos y sepamos que su Hijo vive para siempre, So the point is that we know that his son lives forever para interceder por nosotros. to pray for us. El libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. The book of Hebrews says that we have a priest in the heavens that intercedes for us. Entonces, esto es para que nosotros sepamos que Cristo reina victoriosamente por encima de todos sus enemigos. And this is so that we know that Christ is victorious over all of our enemies. Como dice en el verso 17, The way it says in verse 17, que Dios da vida a los muertos y hace que exista lo que no existe. that God gives lives to the dead and makes exist what doesn't exist. Dios puede hacerlo todo. God can do everything. No hay nada imposible para Dios. There's nothing impossible for God. Nada. Nothing. Y esto es maravilloso saberlo. And this is wonderful to know. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, Everyone, youth and children, elderly, pongamos nuestra esperanza en el Señor. let's put our trust in the Lord. Sí, las cosas se están poniendo difíciles Yes, things are getting difficult, y aún se pondrán más difíciles, and they will get more difficult, pero nuestra esperanza tiene que estar fundada en Él. but our hope has to be in Him. Este mundo se va a acabar. This world will be over soon. El Señor nos dice en la Escritura que esto va a ser destruido, The scriptures tells us that this will be destroyed, pero tenemos la promesa de Dios. but we have the promise of God, Y eso nos debe de tener tranquilos, and that should keep us calm preparados. and prepared. Así que voy a decir algo So I'm going to say something que necesito que pongas mucha atención para que lo tomes de la manera correcta. that I need you to pay close attention to in order for you to receive it correctly. Porque si no estás escuchando, te pueda sonar muy raro esto. Because if you're not paying attention, this can sound very strange to you. Nosotros no somos justificados por creer en Jesús que murió por los pecadores y resucitó de nuevo. We are not justified in believing that Jesus died for sinners and then rose again. Esto es muy importante. That is important. Por eso te digo, ponme atención. That's why I say that please pay attention. Somos justificados por poner nuestra esperanza en las promesas de Dios, We are justified for putting our las hopes in the cuales, promises, Él aseguró, the ones that He assured garantizó and guaranteed mediante la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. through the death and resurrection of Christ. Entonces no es solamente poner mi esperanza en el Señor, que Él murió por mis pecados en el pasado y resucitó. And it's not just putting our hope in Christ who died and rose from the dead. Eso es la garantía
garantía That's the guarantee de sus promesas. of his promises. Entonces, yo soy justificado por poner mi esperanza en las promesas de Dios. I am justified by putting my hopes in the promises of God. Abraham fue justificado precisamente por eso. That's why Abraham was justified. Sería muy fácil decir, ok, puedo creer en Dios si me das el hijo aquí, Señor. It's very easy to say, okay, I can believe you, Lord, if you put my son in my hands. Lo mencioné el domingo pasado. I mentioned this last Sunday. Cuando el Señor habló a Abraham por primera vez When God spoke to Abraham for the acerca de first su time descendencia, about his descendants, Abraham tenía alrededor de 84 años. Abraham was around 84 years old. Cuando el Señor vuelve a hablar nuevamente con Abraham, And when God spoke to Abraham again, tenía casi 100 años. he was almost 100 years old. Estamos hablando de un periodo de 15 años aproximadamente. We're talking about a time period of about 15 years. De la primera vez que el Señor le dijo, tu descendencia será como la arena del desierto. 15 years since the first time he spoke to Abraham, telling him that his descendants will be like the sand, Como las estrellas. like the stars. Pero cuando estaba por cumplir 100 años, But when he was about to turn 100, el Señor volvió a hablar con Abraham. God spoke to Abraham again. Y le dijo, y ahí fue donde sucedió aquella situación cuando Sara se ríe y escucha la promesa de Dios. And that's when the situation occurred where Sarah laughed when she heard the promise of God. Pero un año después, But a year later, ella tenía un bebé en sus brazos. she had a baby in her arms. Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer y God que va a can hacer. do what he says he will do. Entonces yo tengo la garantía de mi salvación es que Cristo murió, resucitó. Allí el Señor puso la garantía. Esta es tu garantía. So this is our guarantee that Christ died and rose from the dead. Es como cuando compras algo. It's like when you buy something, Te dan un recibo. they give you a receipt. Es tu garantía This is your guarantee de lo que pase en el futuro. of whatever would happen in the future. El Señor estableció su garantía en la cruz del Calvario y en la resurrección aquel día, God established his guarantee in diciendo, the cross, yo puedo hacer lo que digo que voy a hacer en el futuro. saying that I can do what I will say I will do in the future. Un día muy pronto Very soon, vamos a ver we're going to see a Cristo. Christ. Y todas estas promesas que hemos estado estudiando por estos años, And all these promises we have been studying all these years, las vamos a ver cumplidas todas y cada una de ellas. we're going to see each and every one of them fulfilled. Así que Dios nos justifica. Dios nos perdona. Dios perdona nuestros pecados. So God justifies us and forgives our sins. Nos acredita la justicia He accredits us with justice por medio de la fe through faith que se satisface sabiendo que Dios vendrá por nosotros de acuerdo a sus promesas. through that faith that is satisfied knowing that God will come, Y esto will come for us. esto es lo primero que quiero decir. And this is the first thing I want to say. Una fe orientada hacia el futuro. A faith that is oriented to the future. Hebreos 11:1. Hebrews chapter 11 verse 1. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? We know it by memory. Es pues la fe, Now faith is ¿qué? La certeza, la seguridad ¿de qué? De lo que no se ve. Eso es fe, la certeza, la seguridad de lo que nosotros no vemos. Now faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. Yo aún no puedo ver lo que la Biblia me dice que va a suceder en el milenio o va a suceder más adelante I still cannot see what the scriptures say about what will happen in the millennium or in the future con estos ojos. with these eyes. Pero cuando mis ojos espirituales se enfocan en las promesas de Dios, But when my spiritual eyes focus on the promises of God, yo puedo ver claramente I can clearly see lo que Dios dejó impreso en su palabra. what God printed in his scripture. Entonces significa que poner nuestra esperanza en las promesas de Dios. So it means that putting our hopes in God's promises, De esta manera podremos conseguir la verdadera felicidad de nuestras vidas, we will achieve true happiness in our lives creyendo que estas promesas están aseguradas by believing that those promises are assured por la muerte by the death y la resurrección de nuestro Señor and Jesucristo. resurrection of Christ. Tengo la salvación asegurada a través de la muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo. My salvation is assured through the death of Y mis Christ. ojos un día lo verán. And my eyes will see him one day. Caeré rendido a sus pies And I will fall to his feet. y le voy a adorar. And I will worship him. Pero mientras tanto, But meanwhile, lo necesario para
para esta batalla. The necessary thing for this battle No solamente es una fe orientada al futuro, is not just a faith oriented to the future, pero también una fe productiva. but a productive faith. La fe en las promesas de Dios es la que produce lo que Pablo llama obra de fe. The faith in the promises of God is what produces what Apostle Paul calls 2 times the works of faith. Lo puedes ver en 1 Tesalonicenses 1:3, lo puedes ver en 2 Tesalonicenses 1:11. You can find it in the first book of Thessalonians chapter 1 verse 3 and in the second book of Thessalonians chapter 1 verse 11. Cuando Pablo hace referencia a esto, lo llama la obra de la fe. When Paul makes reference to this, he calls it the work of faith. Y quiere decir Pablo con esto And what does Paul want to say with this? que cuando se tiene esta clase de fe, He says that when we have this kind of faith, hay una dinámica que siempre cambia el corazón. there is something, a dynamic that always changes in the heart. Cuando Dios está trabajando y esta fe está activa en mi vida, When God is working and this faith is active in my life, la fe está haciendo cambios, transformaciones en nosotros. faith is changing and transforming our lives. Hechos 15:9. In the book of Acts, chapter 15, verse 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith. Otro versículo donde lo puedes apreciar un poco más claro Another verse where you can see it a little more clearly es en Gálatas 5:6. is found in Galatians chapter 5, verse 6. Y dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión, dice, significan nada, sino la fe que obra por el amor. For in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. La fe es poder, la fe nunca deja de trabajar, la fe nunca deja de hacer cambios en nuestra vida. Faith is power. Faith never stops working and making changes in our lives. Nunca puede dejar de cambiar nuestras vidas. It can never stop changing our lives. Por eso es importante que nosotros crezcamos en la fe. That's why it is very important that we grow in our faith. Por eso Satanás está tan enfocado en atacar nuestra fe. That's why Satan is so focused on attacking our faith. Porque la fe nos transforma. Because faith transforms us. La fe transforma nuestra mente y nuestros corazones. Faith transforms our minds and our hearts. Para pensar y actuar conforme a nuestro Creador, a nuestro Dios. So that we can think and act according to our Creator. Entonces, ya sea que pongamos nuestras esperanzas en dinero, So whether we put our hopes in money en prestigio, or prestige, en el ocio in leisure o la comodidad, or in comfort poder, éxito, or in power or success, aquello en lo que depositamos nuestra esperanza what we place our hopes on va a determinar nuestras decisiones que vamos a tomar y las vamos a realizar. will determine the decisions we make and the actions we perform. Así que, ¿en dónde has puesto tu esperanza? So where have you put your hope? Se dice que nos convertimos en el Dios que adoramos. It is said that we transform into the God we worship. Si tu Dios es el Dios, te vas a convertir en torno al dinero. So if your God is money, then you will turn everything into money. Si tu Dios es el poder, la autoridad, And if your God is power or authority, te vas a convertir en eso. that's what you're going to turn into. Si tu Dios es amor, If your God is love, te vas a convertir en amor. then you'll turn into love. Entonces, en lo que tú pones, en lo que yo pongo mi esperanza, So in whatever you put your hopes in, va a determinar las decisiones que tomemos nosotros. that will determine the decisions we will make. Entonces, por eso es que cada día debemos depositar nuestra esperanza en las promesas de Dios. That's why every day we have to place our hopes in the promises of God. La fe en las promesas de Dios es la raíz principal de toda justicia y todo amor. Faith in the promises of God is the main root of all justice and love. Anteriormente en Gálatas 2:20 Pablo dijo lo siguiente: Previously, Apostle Paul said in the book of Galatians chapter 2 verse 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Y ya no vivo yo, o ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Pablo vivió cada día de su vida
Paul lived every day of his life por la fe. by faith. Jesús lo había amado, Jesús había amado a Pablo Jesus had loved Paul, y creo que lo había amado lo suficiente and he loved Paul enough. que Pablo estaba dispuesto a morir y el Señor estuvo dispuesto a morir por Pablo, He loved Paul enough to die for him, pero también lo hizo por nosotros. but he did that for us too. Pablo sabía que él podía confiar en el Señor. Paul knew that he could trust in the Lord. Y mi pregunta es, ¿tú sabes, nosotros sabemos que podemos confiar en el Señor? And my question is, do we know that we can trust in the Lord? Yo sé que puedo confiar en el Señor. I know I can trust in the Y Lord. sabes, una de las cosas que me asombra de la iglesia primitiva And one of the things that amazed me more about the primitive church es que cuando ellos eran llevados al Coliseo romano, is that when they were taken to the Roman Colosseum, ellos estaban alegres y felices de poder morir por causa de Cristo, they were very happy to die for the cause of Christ porque su fe había transformado sus vidas. because their faith had transformed their lives. Ellos sabían que al momento de ser devorado por esos leones, They knew that the moment they will be devoured by lions, el Señor se iba a encargar de su vida eterna. the Lord would take care of their eternal life. Pero aquí estamos, 2020. And here we are in 2020 Vienen problemitas a nuestra vida with some smaller problems in our lives, y comenzamos a dudar de nuestra fe. and we immediately begin to doubt our own faith. Comenzamos a dudar si verdaderamente deberíamos de seguir en el camino del Señor. We begin to doubt if we should really continue in the ways of the Lord. Si tú realmente has entendido el sacrificio y el amor de Cristo por ti, If you have really understood the sacrifice and the love of Christ for you, vas a entender que Él va a cumplir sus promesas en tu vida. you will understand that he will keep the promises he's made for your life. Filipenses 1, 19 y 20 The book of Philippians chapter 1 verses 19 through 20 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Me encanta el apóstol Pablo. Antes bien con toda confianza, dice, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ, this will turn out for my deliverance, as it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but that with full courage now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. Cuando nosotros depositamos nuestras esperanzas en las promesas de Dios y en la presencia de Cristo, nuestra vida es una manera diferente de vivir porque lleva un fruto en nosotros. When you place your hopes in the promises of God and in the presence of Jesus, you live differently. You bear the fruit of justice. Filipenses 1:11 dice, Philippians 1:11 says, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. No sé si has leído en la Biblia cosas como bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Lo has leído alguna vez? Have you ever read things in the Bible like, blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. It will be like a tree planted by the water, spreading its roots by the stream. It will not fear when the heat comes, and its leaves will be green. Eso es lo segundo que quería compartir con ustedes. La fe produce frutos en nuestras vidas. And this is the second thing I wanted to share with you, that faith produces fruit in our lives. Creer en las promesas de Dios no es algo muerto, sino es algo que produce fruto en nosotros. Believing in God's promises is not a dead thing that does not bear fruit. Si tu fe no está produciendo frutos, If your faith is not bearing or producing fruit, algo no está bien. then something is wrong. Lo he dicho antes, I've said it before, lo vuelvo a repetir hoy. and I will repeat it again. La fe Faith que no ha cambiado tu vida that hasn't changed your life no ha salvado tu alma. has not saved your soul. Lo digo una vez más. I'll say it again. La fe The faith que no ha cambiado tu vida that hasn't changed your life no ha salvado tu alma. hasn't saved your soul. Espero que esto se quede profundo en tu espíritu. I really hope you keep that in your spirit, Bien profundo. very deeply in your spirit. Así que recuerda, la fe que no ha cambiado mi vida Remember, the faith that hasn't changed my life no ha salvado mi alma. hasn't saved my soul. La fe produce fruto en nosotros. Faith produces or bears fruit in us. Aquello en lo que depositamos nuestra esperanza para alcanzar la felicidad
that in which we place our hopes to achieve happiness, va a controlar nuestras vidas. will control our lives. Esa va a ser tu dirección. That will be your direction. Si es trabajo, si es familia, sea lo que sea, eso va a ser lo que va a controlar tu vida. Whether it be your work, your job, or your family, that will control your life. Por último, Lastly, lo necesario para esta batalla, one unnecessary thing for this battle necesitamos pelear contra la incredulidad. is that we need to fight against unbelief. Necesitamos pelear contra la incredulidad. We need to fight against unbelief. Eso es lo último que tengo para hablar contigo en esta mañana. This is the last thing I have to address to you this morning. Y es corto, no te preocupes, vamos a acabar ya. And it's short, don't worry, we're almost done. Para seguir creyendo en las promesas de Dios To continue believing in God's promises y llevar fruto en la fe, and bear the fruit of faith, tenemos que combatir la incredulidad. we must fight unbelief. Eso es algo que estamos peleando el día a día, la incredulidad. And this is something that we're fighting with every single day. Convertirnos en cristianos Becoming a Christian es el principio de la batalla, is just the beginning of the battle. no es el fin. It's not the end. Pablo le dijo a Timoteo Paul told Timothy en 1 Timoteo 6:12, in his first book, chapter 6, verse 12, pelea la buena batalla de la fe. fight the good fight of the faith. Echa mano de la vida eterna Lay hold on the eternal life a la cual fuiste llamado. to which you were called. Pelea Fight la batalla de la fe. the fight of faith. El problema es que hoy no estamos peleando la batalla de la fe. The problem is that today we're not fighting the fight of faith. Dejamos que cualquier cosa nos desanime. We're allowing anything to discourage us. Dejamos que cualquier cosa nos pare de adorar a Dios. We allow for anything to stop us from worshiping the Lord. Dejamos que una máscara nos pare de alabar a Dios. We allow for a mask to keep us from worshiping the Lord. Dejamos que muchas cosas nos detengan de adorar a Dios. We allow for many things to keep us from worshiping the Lord. Y hay una batalla constante. And it's a constant battle. Y eso es una realidad. That's the reality. Pablo le dice a Timoteo, Paul tells Timothy, pelea la buena batalla. fight the good fight. El problema es que estamos peleando otras batallas que no deberíamos de estar peleando. The problem is we're fighting other battles we shouldn't be fighting. Tenemos que estar peleando la batalla de la fe. We need to fight the battle of faith. Para perseverar en la vida eterna, In order to endure in eternal life, debemos de pelear la buena batalla de la fe. we must fight the good fight of faith. Todos esperamos esa vida eterna, ¿verdad? We all wait for that eternal life. Yo quiero estar en esa vida eterna con Cristo, I want to be in that eternal life with Christ, pero debo pelear la batalla de la fe. but I have to fight the fight of faith. 1 Corintios 15:12. In the first book of Corinthians, chapter 15, verse 12, Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Lo mencionaba la semana pasada, Last week I mentioned que hay una incredulidad impresionante que se está moviendo. that there is an impressive unbelief going around. Y creo que les mostré una gráfica acerca de cómo estamos en esta situación. And I saw this graphic of how we are in this situation. Y en estas, ¿de acuerdo a estas estadísticas? And these statistics that I mentioned Personas que dicen ser cristianos said that the people that claim to be Christian no creen en la resurrección de los muertos. don't believe in the resurrection of the dead. Y de esta manera negando la resurrección de Cristo. And like that, we are denying the resurrection of Christ. Pero Pablo dice algo muy importante. But Paul says something very important. Que si Cristo, ¿cómo es posible que se predique Cristo? Dice el versículo, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? And that's why Paul says in this verse that if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection? Ponme el siguiente versículo, por favor. Que aquí mis notas ya se murieron. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colossians 1:23 says, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and for which I, Paul, became a minister.
Hermanos, estamos enfrentando una de las batallas más fuertes de la historia. Brothers and sisters, we're facing one of the hardest battles in history. El Señor lo dijo. God said it. Cuando el Hijo del Hombre regrese, He said it when he said, when the Son of Man returns, ¿hallará fe en la tierra? will he find faith in this earth? Y eso es una de las cosas que sabemos que sucederán en los últimos tiempos. And that is one of the things we know will happen in the ends of times. Y yo no sé si tú te has dado cuenta. And I don't know if you've noticed. Estamos viviendo los últimos tiempos. We are living in the ends of times. La profecía está cumpliéndose cada día Every day, each day, prophecy y is being fulfilled. acelerada en una manera impresionante. And in a fast way. La semana pasada no sé si viste las situaciones que sucedieron en Libia. I don't know if you saw what happened in Lebanon last week. ¿No te dice eso que Cristo viene? Doesn't that tell you that Christ is coming? Discúlpame, pero esos no fueron fireworks. I'm sorry, but that wasn't because of fireworks. Hay algo detrás de todo lo que escuchamos en el media. There's something behind everything we've been hearing from the media. Pero yo cuando leo Ezequiel 38, But when I read Ezekiel 38, puedo darme cuenta que la profecía está a punto de cumplirse, la profecía de Ezequiel 38. I can see that the prophecy of Ezekiel 38 is about to come true. Isaías 17. And from Isaiah Y 17. te puedo seguir hablando de textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento donde nos hablan de profecías que se llevarán a cabo en los últimos tiempos. And I can keep mentioning other prophecies, other verses of prophecies that will be fulfilled in the ends of times. Y te digo algo y con esto termino. And I will tell you something and I will finish with this. Todos los jugadores de la profecía de Ezequiel 38 All the characters or players in the prophecy of Ezekiel 38 están listos ahorita. are ready right now. Lo único que hace falta All that's missing que suceda algo is that something happens para ir en contra de Israel. so that they can go against Israel. Pon atención. Pay attention. La Biblia nos dice, pongamos atención. The Bible tells us to pay attention. El Señor no nos dejó ciegos para vivir los últimos días. God didn't leave us blind Si, to leave these days. si nosotros somos la generación If we are the que generation va a experimentar el rapto de la iglesia, that will experience the rapture, el Señor nos dejó todo aquí para que estemos listos y atentos. the Lord left us everything in the scriptures so that we can be ready and attentive. ¿Recuerda las 10 vírgenes que nos habla la Escritura? Remember the 10 virgins that the scriptures talk to us about? Las 10 sensatas y las 10 insensatas. There were 5 prudent and 5 imprudent. Wise. Unwise. Pero, Unwise. ¿te recuerdas de esto? ¿Tenemos un versículo más, hermano? Sí, ¿verdad? Mira este otro versículo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A ver, ¿hasta cuándo? Hasta que se te pongan las cosas difíciles. So look at Hebrews chapter 3 verse 14. For we have come to share in Christ, if in need we hold our original confidence firm to the end. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. It says, if indeed we hold our original confidence firm to the end. Cuando creí en el Señor Jesús como mi Señor y Salvador, When I received Jesus as my Savior, no solamente creí en Él para perdonar mis pecados, I didn't only believe for Him to forgive my sins, sino que también creí en Él para estar con Él por la eternidad. but I also believed in Him so that I could be with Him in eternity. Porque somos hechos participantes de Cristo. Y esta es la razón. Somos participantes de Cristo. Si tú estás teniendo una verdadera relación con el Señor Jesucristo, el objetivo es que tú retengas hasta el final, hasta el fin. Que retengas ¿qué? Nuestra confianza en el principio, nuestra fe en el Señor, en sus promesas, en lo que Él dijo, lo que dijo que Él hará, lo que dijo que Él llevará a cabo, el Señor lo va a llevar a cabo. Pero si tenemos que pasar tiempos difíciles, el Señor ha dicho, yo estoy con ustedes. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, sino que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Así que iglesia, es tiempo de comenzar a profundizar en las promesas de Dios, perdón. So church, we have to start digging deeper to the promises of the Lord. Así que ponte de pie en esta mañana y le voy a pedir a los de la alabanza que pasen al frente. Vamos a terminar esta mañana. So please stand this morning, and I would like to ask the worship team to come to stage once again. Yo no sé cómo te encuentras tú, I don't know how you're feeling right now,
Pero si somos sinceros, y yo te soy sincero, But if I'm honest with you, y si tú eres sincero también, and if you're honest with yourself, todos estamos batallando en esta área de la fe. we are all battling in this area of the faith. Y batallar en esta área de la fe muchas veces nos lleva a depresiones, And battling in this area of the faith can lead us to fights, depressions, ansiedades. anxiety. No sé si te has dado cuenta, pero a través de esta pandemia I don't know if you noticed, but throughout this pandemic, se han desarrollado ciertas cosas. certain things have developed. Y una de ellas es ansiedad. And one of those is anxiety. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar el próximo domingo. And that is one of the things we'll be speaking about next Sunday. ¿Cómo el no permanecer en las promesas de Dios How by not staying in the promises of God, puede producir ansiedad en nuestras vidas? we can develop anxiety in our lives. Así que mis hermanos, So brothers and sisters, permanece en la fe. stay in the faith. Sigue creciendo en el Señor. Grow in Jesus Christ. Que esta fe sea una fe puesta hacia el futuro. Let your faith be a faith oriented to the future, Así como Abraham. like Abraham. Abraham, su fe estaba orientada hacia el futuro. Abraham's faith was oriented to the future. Fue una fe que fue transformando la vida de Abraham a través de estos 15 años, 16 años, It was a faith that transformed Abraham throughout the 15 years. que él estuvo manteniéndose en esa promesa. He stayed in that promise. Hermanos, vamos a padecer muchas cosas, Brothers and sisters, we will face many things. pero lo que podemos tener seguro es que su presencia va a ir con nosotros. But what we can be assured of is that His presence will be with us. Y Él no nos va a dejar. And He will not leave us. Así que cierra tus ojos, levanta tus So manos. please close your eyes and raise your hands. Si has estado batallando en esta área de la fe, If you have been battling in the faith, como te lo he dicho otras veces, like I've said before, no es pecado ser tentado. it's not a sin to be tempted. El pecado es ceder a la tentación. You sin when you comply with that Y temptation. la Biblia nos dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. The Bible says that everything that does not come from faith is sin. Así que en esta hora, digámosle al Señor, Señor, ayúdame a creer, Señor, tus promesas. So ask the Lord in this moment to help you believe in His promises. Mientras nos dirigen en este canto, levanta tus manos y derrama tu vida delante de Él. So let's worship and raise your hands. Dile, Señor, aquí está mi vida. Tell the Lord, here's my life. Quiero creer en ti, Señor. I want to believe in you, Lord. Quiero creer, Señor, que tú estás aquí, I want to believe that you're here, que tú estás fortaleciendo mi vida that you're strengthening my life para estos tiempos que estamos viviendo. for these times we're living. Señor, perdona mi incredulidad. Forgive my unbelief. Ayúdame a creer en ti, Señor. Help me believe in you, Lord. En el nombre de Jesús, In Señor. the name of Jesus. Así sigue con tus